Hola, bienvenidos de nuevo a Psicología Contigo. Muchas personas cuando sufren un problema psicológico piensan que la ansiedad es la causa principal, pero no lo es. Para explicarlo rápidamente, quédate en Psicología Contigo que te vamos a decir qué origina la ansiedad. La ansiedad no es un problema en sí mismo, sino que nos avisa que algo no va bien en el sistema psíquico y como tal debe ser tratado, ya que la ansiedad puede surgir como sintomatología asociada a varias psicopatologías como la depresión, obsesiones, estrés postraumático, algunos trastornos de personalidad, adicciones, etc. Pero también puede significar que tenemos algún problema emocional, como puede ser atravesar un duelo, atravesar una época de crisis personal o cambios emocionales, tener relaciones afectivas complicadas o no saber cómo manejarlas, estar sufriendo una crisis de identidad, tener problemas de adaptación al entorno o a situaciones nuevas, y también tener problemas de autoestima. La ansiedad en sí misma no es peligrosa, sin embargo es desagradable, incómoda, pero no conlleva un riesgo real de muerte, cosa que piensan muchos pacientes que sufren ansiedad y que les produce un intenso temor. En realidad, hablando fisiológicamente, existe un sistema neuronal establecido tempranamente para preservar la vida, a través de reacciones de lucha o de huida, de la alimentación y la actividad sexual, que a su vez están vinculadas con emociones como el cólera, el miedo, la ansiedad y el amor. Uno de los sistemas que se ha identificado como la estructura responsable de estas reacciones es el sistema límbico, que comandado y coordinado por la amígdala, además de otras estructuras, participan en la formación de la ansiedad. El proceso y la participación de estas estructuras te la mencionaremos a continuación. Primero, se da la entrada sensorial de un estímulo, que por lo general es de amenaza o una sensación de peligro. Este estímulo corre a través del tálamo al núcleo de la amígdala, en el cual se comporta como punto central de diseminación de la información, coordinando la respuesta autonómica y de comportamiento. Esta información se conecta con las demás estructuras, que son el locus coeruleus, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia gris, el hipocampo y la corteza orbitofrontal. Una vez procesada la información en estas entidades, da lugar a las siguientes reacciones. 1. Hay una activación motor esquelética para huir o atacar. 2. Se activa la frecuencia respiratoria. 3. Se activa el sistema nervioso simpático. 4. Resulta un aumento de la liberación de norepinefrina, contribuyendo al incremento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, la sudoración, la piloerección, que es cuando el vello se eriza, y la dilatación pupilar. 5. Se desarrolla un comportamiento defensivo y posturas de congelamiento. 6. Se produce una activación del sistema parasimpático, incrementando la frecuencia urinaria y defecatoria y dando lugar a la bradicardia, que es un descenso de la frecuencia cardíaca. Además, se producen úlceras gastrointestinales. Y como último punto, se produce la expresión facial de miedo y ansiedad. A nivel fisiológico, es así como se desarrolla la ansiedad en cada uno de nosotros. Sin embargo, es necesario conocer que se origina a través de factores que influyen en la aparición y mantenimiento de la ansiedad como trastorno. Para esto consideramos 3 grandes grupos de factores: los factores predisposicionales, los factores activadores y los factores de mantenimiento. 1. Los factores predisposicionales. Con este término nos referimos a variables biológicas y constitucionales, hereditarias o no, que hacen más probable que un individuo desarrolle alteraciones de ansiedad si se ve expuesto a situaciones capaces de activarla. Dentro de este grupo de factores podríamos considerar también algunos referidos a la personalidad, que depende de la historia del individuo, condicionada por la biología y el aprendizaje. Estos factores no nos condenan a padecer ansiedad, pero son factores de vulnerabilidad, es decir, que hay algunas personas que cuentan con un sistema de alerta más sensible o
Por el contrario, presentan una mayor dificultad para desactivar esta alerta disparada. 2. Factores activadores. Con esta expresión nos referimos a aquellos hechos, situaciones o circunstancias que son capaces de activar el sistema de alerta, la preparación para responder ante ellas y la respuesta propiamente dicha. Hemos señalado anteriormente que la ansiedad está fundamentalmente vinculada a la percepción de amenaza. Por lo tanto, los factores activadores de la ansiedad son aquellos que están relacionados con la amenaza y todo lo que ésta conlleva. También debemos mencionar que la percepción de riesgo, es decir, de lo que uno considera amenazante, depende fundamentalmente de un proceso de evaluación, ya sea consciente o automático. Este está determinado por la valoración de qué pasa y cómo nos afecta, por un lado, y qué podemos hacer frente a ello, por otro. Básicamente, la ansiedad procede de dos grandes problemas. Primero, de la posible obstaculización o entorpecimiento de planes, deseos o necesidades que aún están en desarrollo o en proceso y que su culminación o realización es muy importante o necesaria para nosotros. Por ejemplo, la superación de un examen para acceder a un puesto de trabajo, la culminación de una carrera profesional o la apertura de alguna empresa. Y en segundo lugar, está el posible deterioro o problematización de objetivos que ya hemos alcanzado, ya sean los logros con los que ya contamos o forman parte de nuestros estatus. Así percibiríamos como amenazante la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo o entrar en quiebra en una empresa tuya. También se encuentran en este grupo de factores otros que por diversas vías nos conducen o nos inducen a una sobreestimulación o sobreactivación del organismo. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el estrés, el consumo de sustancias que particularmente son estimulantes. 3. Factores de mantenimiento. Este grupo de factores afectan fundamentalmente a aquellos casos en que los problemas originarios de ansiedad no se resuelven satisfactoriamente o bien cuando la ansiedad alcanza límites de trastorno. Una vez que la ansiedad se manifiesta como problema, tiene ciertas probabilidades de incrementarse. En el momento en que la ansiedad aparece, debido a los factores activadores, que son aún en más o menos grado por los factores predisposicionales, si es excesiva y sostenida, propicia la aparición de problemas de salud. Estos problemas, que previamente no existían, son debidos a la ansiedad, pero a su vez la multiplican. Y la salud es un bien valorado para uno mismo, y si se ve problematizada o atacada por cualquier motivo, incluida la propia ansiedad, genera un incremento de estado de alerta e indefensión. Y así es como se origina la ansiedad en nosotros. Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. No olvides darle like y suscribir. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy y recuerda que la vida es mejor con una buena salud mental. ¡Hasta la próxima!